¿El Alfredo no quería venir? No, estoy cansado, pero si no hay gente me llama. Le voy a llamar, no hay gente. Hay gente. No te llames. ¿Estás seguro que aquí arriba, no? Bien, ya hablo con él hace rato. Billy. Billy. Tu audio está mal, ¿no, Wilson? Ya van a habilitar sus cámaras para exponer, ¿ya? Tienen que habilitar cámaras, todos los integrantes. Contigo. José, contigo no has ido. No se escucha nada, Wilson. Creo que no se escuchaba muy bien. Ya, no es
están listos, ¿verdad? Les vamos a dar tiempo que ustedes puedan organizarse un poquito mejor y mejorar sus señales de conexión, ¿ya, Wilson? La verdad no logré escuchar absolutamente nada y los compañeros deben estar en la misma situación. Muy bien, licenciado. Vamos a ver, ¿ya? Voy a explicar yo el tema. Buenas noches, Lisa. No sé si me escucha. Estás con retorno fuerte, Janet. Debes estar con 2 aparatos. Sí, te necesito para presentarlo. Ya, entonces envíenlo el material al grupo, o solo van a exponer con el informe, ¿no elaboraron diapositivas? Sí tenemos diapositivas. Ya, envíenmelo al grupo, yo voy a reproducir desde mi lugar para que ustedes puedan hablar simplemente, ¿ya? Envíenlo al grupo, por favor. Hay baja señal desde ayer, no sé si han notado. Ayer en la tarde ya he notado deficiencias en el navegador. ¿Lo han enviado? Unos minutitos, esperen. Ya. Estoy abriendo sus diapositivas. ¿Quién tendrá mejor audio? Esa persona, por favor, que trate de socializar. Y vamos a ver cómo le vaya. Uno, cada uno. ¿Visualizan las diapositivas en la pantalla? Hola, ¿alguien me escucha? Sí, dice, pero no se escucha bien. Ya, pero visualizan las diapositivas en la pantalla. Sí. Ya, adelante, equipo 1, ¿quién va a presentar? Buenas noches, Lice. No sé si me escucha bien ahora. Ahora sí le escuchamos un poco mejor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros y compañeras.
Nosotros somos el grupo 1 y nuestro tema a explicar o exponer es sujetos del derecho del trabajo. Los integrantes somos Alvarado, Condor y Mariela, Apasa, Huanca, Wilson, Williams, mi persona Ávila, Guanaco, Janet. Para comenzar va a empezar mi compañera Mariela. Hey! Cuidado, César. Hey, Billy! ¿Me está exponiendo la compañera? Okay. No escucho nada. No se le escucha. Mariela. Ya, hemos empezado mal. Vuelvan a reunirse o van a ustedes continuar. Al finalizar el otro equipo, ¿ya? Están con problemas de audio. Creo que no han coordinado muy bien, ¿no? Ya. Entonces voy a explicar yo el tema para que no haya un vacío dentro de la correlación de temas que tenemos que nosotros conocer, ¿ya? Entonces, por favor, el grupo 1, si está en condiciones de volver a socializar, después del segundo grupo, les vamos a dar un pequeño espacio, ¿ya? Aquí. No sé, a veces me hacen dudar las explicaciones que me dan cuando piden excusas o piden permiso de algo. No sé si a veces creerles o no. Ya fallecen sus esposos, fallecen sus abuelitos, fallecen es que están internados en hospitales. Y no, yo supongo, cuando escucho temas de salud, yo me pongo en el lugar y digo, ya está bien, ¿no? Pero ya viendo, no sé si realmente es el caso o es que algo ha sucedido, ¿no? Yo confío de todas maneras en que se está diciendo lo que es, ¿ya? El tema 2 es un tema que tiene que ver con personas, ¿ya? ¿Pueden visualizar la pizarrita en blanco? Sí. Muy bien. Sí, Lisa. Gracias. El tema 2, lo voy a poner así, ¿ya? Hace referencia a los sujetos que intervienen en el tema de el ámbito laboral, ¿ya? Son sujetos del derecho laboral, ¿no? En la anterior clase habíamos visto que el derecho laboral es un conjunto de normas, es un conjunto de reglas que va a ir regulando esta relación legal que arman entre los sujetos que van a intervenir en cierta actividad económica o van a desarrollar la actividad económica como tal, ¿ya? Esos sujetos, esas personas que van a intervenir para que el derecho laboral pueda funcionar son las siguientes personas, ¿no? Estamos aquí en un primer sujeto, ¿no? Que llega a ser una persona natural, ¿no? Una persona natural
denominada trabajador, ¿ya? Ella sí o sí es una persona natural, no puede ser una persona jurídica como trabajador, ¿no? La ley laboral de Bolivia entiende a esta persona como una persona natural, ¿no? No existe dentro del territorio boliviano un trabajador que sea persona jurídica, ¿ya? Entonces, el trabajador es sí o sí una persona natural, ¿no? Esta persona puede ser varón o puede ser mujer, ¿no? Porque en la teoría hemos visto en la parte conceptual que las personas tienen necesidades que cubrir, ¿verdad? Y esa necesidad es que le obliga a que busque una determinada fuente laboral o busque una actividad que le permita pagar y solventar esos gastos que tiene como persona, ¿ya? Entonces la ley lo denomina trabajador, ¿ya? El otro sujeto llega a ser el empleador o patrono. Este término patrono viene desde las épocas de la República, ¿ya? En esos tiempos cuando la actividad laboral era un acto de esclavismo, ¿no? El empleador o el patrono, ¿ya? Esta persona, a diferencia del trabajador, puede ser una persona jurídica, ¿no? Vamos a ver ahorita, ¿no? Esta persona puede ser una persona jurídica, ¿no? Y nosotros ya sabemos que una persona jurídica es una sociedad comercial, ¿verdad? Dentro de ella están varios socios que han dado vida a una determinada sociedad comercial bajo una denominación o razón social, ¿no? Entonces puede ser una persona jurídica o simplemente puede ser una persona natural, ¿ya? Ahí vamos a graficar una persona natural, ¿no? En primera instancia, ¿no? Estos son los dos sujetos principales que tiene la Ley General del Trabajo, ¿no? El trabajador y el empleador, ¿no? Este trabajador es el que va a recurrir al empleador para poder prestar sus servicios, ¿no? Esos servicios pueden ser ya sea de manera intelectual, ¿no? Intelectual o de manera física, intelectual. Y la ley los reconoce bajo una denominación a estos trabajadores que hacen desgaste intelectual para desarrollar su actividad laboral, ¿ya? El otro es de actividad física, ¿no? La Ley General del Trabajo los denomina de la siguiente manera: a este trabajador que realiza una actividad física, es decir, trabaja con las manos, mueve maquinaria, lleva cajas, realiza todo el movimiento operativo dentro de una empresa, a él la denomina obrero, ¿ya? Con esa denominación se le conoce, ¿no? Y a esta persona que realiza actividad de forma intelectual, que generalmente están en las oficinas y demás, se les llama empleado, ¿ya? ¿Por qué hace esta distinción la ley? Vamos a ver más adelante, un grupo va a explicar, ¿no? Cuando se va a categorizar el bono de horas dominicales, por ejemplo, si es una empresa industrial, vamos a encontrar ahí la mayor cantidad de obreros, ¿no? Y su pago de esas horas, porque ha ido a trabajar en día domingo, son diferentes a las de un empleado, ¿no?
por el mismo hecho de que esta persona, este trabajador que realiza un desgaste físico denominado obrero, está expuesto a varios riesgos laborales, ¿no? Entre esos riesgos podemos encontrar el manejo de maquinarias cuando no ha sido capacitado debidamente. Esa persona puede sufrir algún accidente, ¿no? Que físicamente le permita desenvolverse más adelante con normalidad, ¿no? Entonces, esta persona, al estar expuesto a esos riesgos laborales, el pago de ese salario dominical es diferente a un salario de un empleado, ¿ya? Entonces, la Ley General de Trabajo los categoriza así. Si realizas una actividad donde tu desgaste principal es la parte intelectual, en el caso de contadores, administradores, los de marketing, los informáticos, ¿verdad? Ellos se denominan empleados, ¿no? Los obreros realizan actividad física, o sea, con su cuerpo están movilizando y están realizando cualquier actividad que involucra el desarrollo de su actividad laboral, ¿ya? Por esa característica, ¿no?, se los denomina empleados y obreros, ¿ya? Sin embargo, a los dos la ley los generaliza como trabajador, ¿ya? Son los trabajadores ellos, ¿no? ¿Cómo se relacionan ellos? Vamos a ver en el siguiente tema, bajo un documento que se denomina contrato, ¿no? Sin embargo, vamos a dar aquí características, ¿ya? Este trabajador va a requerir siempre que esta segunda persona necesite sus servicios, ¿no? Es lo que nosotros llamamos en el área contable la demanda laboral, ¿no? No sé si alguien ha asistido a algún curso de orientación vocacional donde muestran carreras altamente lucrativas, ¿no? El caso de contabilidad, administración, el caso de Fuerzas Armadas, policías, ¿no? Estas últimas carreras que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con procesamiento de alimentos, zootecnia, por ejemplo, hay en la Universidad Pública del Alto, ¿no? Entonces, a eso se los denomina carreras lucrativas. O sea, estudias y rápidamente logras ingresar a una actividad laboral, ¿no? ¿Quién ofrece ese mercado laboral, esa demanda laboral? Son estas personas. Las empresas como tal, ya sean personas jurídicas o personas naturales, ¿no? Cualquiera fuera su actividad económica, ¿no? Si es una institución financiera, va a requerir auxiliares contables o contadores, economistas y administradores, ¿no? Si es una empresa industrial, es decir, realiza transformación de materia prima, vamos a encontrar aquí el tema de mayor personal de formación técnica, ¿no? Manejo de maquinarias, conocimiento de el control de calidad, ¿no? Los famosos inventarios que se manejan para distribuir la materia prima. O sea, estas empresas, como hemos visto en la teoría, tienen diferentes actividades económicas. Y para esas diferentes actividades económicas también existen diferentes profesionales, desde secretarias, desde contadores, abogados, ¿no? Todos se vuelven multisectores, ¿no? En una empresa vas a encontrar todo tipo de profesionales, ¿no? Con los que en algún momento vas a tener que armar equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, este trabajador va a buscar siempre esa demanda en ese mercado laboral, ¿no? Y ellos, las empresas, al ser sujetos en calidad de empleadores, ¿no?, saben que si ofertan esas demandas laborales, saben que va a haber varios postulantes, o sea, saben que existen profesionales de diferentes áreas, ¿no?, el cual ellos requieren, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza de estas dos personas, ¿no? El sujeto llega a ser el trabajador
quien va a buscar formas de subsistir de acuerdo a su especialidad, es decir, a su especialidad profesional, ¿no? Y el empleador, que es el segundo sujeto, va a lanzar al mercado requerimientos profesionales, es decir, demandas, qué requerirá la empresa, qué servicios profesionales requerirá, ¿no? Entonces, estos dos sujetos, más adelante, al entablar esas necesidades, a la empresa lanzar al mercado una demanda laboral o una oferta laboral, el trabajador, que va a ser el demandante de esa oferta laboral, va a acudir a su empresa para que pueda ser seleccionado e ingresar a trabajar, ¿no? Obviamente el proceso de selección de un trabajador cualquiera en una determinada empresa es de acuerdo a criterios de la propia empresa, ¿no? Hay algunas empresas que ponen 3 años de experiencia, 2 años de experiencia, ¿no? Ya va a depender mucho de los criterios. Lo cierto es que estos dos sujetos funcionan en el ámbito económico de esa manera, ¿no? Uno que es denominado trabajador y otro que es denominado empleador o patrono. Ambos tienen responsabilidades y cuando firman el famoso contrato tienen esa responsabilidad ambos. También tienen derechos y obligaciones, ¿no? Sin embargo, la Ley General de Trabajo reconoce a un tercer sujeto para que pueda un poco ser parte de esa relación que van a armar entre el trabajador y el empleador, ¿ya? Ese tercer sujeto es el famoso sindicato. Los que están ya en ejercicio laboral deben conocer esto a perfección, ¿no? El sujeto número 3, ¿ya? Es el famoso sindicato, ¿no? Ese sindicato sí es una persona jurídica porque tiene una resolución jurídica que le autoriza a ser sindicato, ¿no? Entonces llega a ser el tercer sujeto, ¿no? El sindicato, ¿ya? No es el síndico, es el sindicato nomás, ¿no? ¿Qué misión tiene este sujeto, este sindicato? Pareciera sindicato, escuchar, solo estaría en la parte de los gremiales, ¿no ve? Ahí esos sindicatos, no. Este sindicato funciona también dentro de las empresas. Esto es donde se ha iniciado incluso estos sindicatos en las unidades productivas dentro de las empresas, ¿ya? La misión que tienen ellos, ¿no?, es de velar, ¿ya?, es de velar el cumplimiento, ¿no?, de la ley laboral que existe en Bolivia, ¿ya? Ellos van a velar, así como en el registro de comercio, Fundempresa velaba, ¿no ve?, el cumplimiento del Código de Comercio. En el caso del tema laboral, dentro de las unidades productivas, dentro de las empresas, van a velar ese cumplimiento en los sindicatos, ¿ya? En la Ley General del Trabajo, LGT, ¿ya? El trabajo, ¿no? Ellos no simplemente van a velar para el trabajador, también están en función al cumplimiento de la Ley General del Trabajo, y la Ley General del Trabajo reconoce a los dos como sujetos, ¿no ve?, tanto al trabajador como al empleador, ¿no? Pero el sindicato va a dar mayor oportunidad y mayor preferencia de defensa al trabajador, ¿no? Porque los dirigentes de ese sindicato son de la parte trabajadora, ¿ya? No existen ahí un miembro que corresponda como empleador dentro del sindicato. El sindicato son netamente trabajadores, están compuestos por trabajadores, ¿ya? Entonces es velar el cumplimiento de la Ley General del Trabajo. Esa Ley General del Trabajo contiene a detalle todo lo que debe hacer el sujeto 1 y el sujeto 2,
¿no? ¿Cuál va a ser su principal accionar de este sindicato? Simplemente va a ser mediar, ¿no? Él no puede sancionar, el sindicato no tiene esa tuición de sancionar. Ellos están ahí como mediadores, ¿no? Así los denomina y los reconoce la ley. Tiene un papel, una acción de mediar. ¿Entre quiénes va a mediar? Entre el trabajador y el empleador. ¿Ya? ¿En qué casos él va a mediar? Como estas dos personas se están uniendo bajo un vínculo laboral, ¿no? Surge en todo el proceso de que el trabajador está desempeñando su actividad laboral, puede surgir un problema, ¿no? Es decir, digamos que él ha presentado una baja médica donde indica 7 días de impedimento, ¿no? Y el empleador no lo considere como baja médica, le ponga falta, ¿no? Y en algún artículo de la Ley General del Trabajo indica que 7 días consecutivos de ausencia puede ser pasible a despido, ¿no? Entonces surge ese conflicto y lo que hace el trabajador es tratar de mediar con su empleador a través del sindicato, ¿no? Va a acudir al sindicato, va a hacer conocer que él ha presentado en su momento las bajas médicas y que por error de algún otro compañero trabajador de la parte administrativa no se ha dado curso a ese conocimiento de la baja médica. Entonces ahí este sindicato va a actuar como mediador con el patrón. Va a ir, va a conversar, le va a hacer explicar y van a tratar de solucionar, ¿no? Pero este sindicato, reitero, está dentro de las unidades productivas. No es una instancia afuera, no es una instancia externa a la empresa como tal. Dentro de las empresas están los sindicatos, ¿no? Entonces, como su accionar simplemente es mediar, va a tratar de convencer al empleador de que el trabajador pueda retomar su retorno sin descuento laboral alguno, ¿no? Va a intermediar, va a tratar de que el trabajador y el empleador conversen de forma tranquila, cada uno explicando su situación y buscar una solución, ¿no? No sé si han escuchado en este tema de el último conflicto que ha ocurrido en Vita, ¿no? Laboratorios Vita. ¿Qué ha sucedido en ese conflicto de Laboratorios Vita? A ver, ¿alguien recuerda? Estaba en las noticias, en todo lado estaba. ¿Alguien ha escuchado? ¿Nadie? ¿No escuchan noticias? Creo que esto era el año pasado, si no me equivoco. Justo en la época de la pandemia ha suscitado un conflicto en Laboratorios Vita. Todo su sindicato ha entrado en huelga en la primera semana porque se estaban vulnerando derechos de algunos trabajadores, ¿no? Bueno, en realidad era una decisión de la gerente de ese entonces de querer cambiar a algunos trabajadores, ¿no? Entonces el sindicato se ha opuesto y ha empezado a hacer huelga. No ha dado solución el empleador a ese conflicto y el conflicto se ha ido agrandando. Ya no era solamente el sindicato que ha salido en huelga, ya ha arrastrado a todo el plantel de trabajadores, ¿no? Y afuera de Vita, de Laboratorios Vita, han instaurado sus carpas, toditos los trabajadores, ¿no? Entonces el sindicato también tiene ese rol de poder expresar su demanda ante cualquier vulneración de derechos de todos los trabajadores, ¿no? Entonces en ese conflicto de Vita, por ejemplo, el cuarto sujeto que vamos a conocer no ha intervenido de forma rápida, ha dejado que el conflicto siga
hasta que ha suscitado que el empleador les ha dado un ultimátum, que si no volvían hasta cierta fecha a retornar a sus fuentes laborales, se iba a declarar despido masivo dentro de laboratorios Vita, ¿no? Ese simple hecho ha generado miedo en los trabajadores, ¿no? Y a la semana siguiente querían ingresar algunos trabajadores a laboratorios para empezar a trabajar, ¿no? Pero ¿qué ha hecho el sindicato? El sindicato parte de todos o nadie, ¿no? No dejaban entrar a ningún trabajador a la fábrica. Todos tenían que estar afuera resguardando que nadie ingrese a trabajar, ¿no? Para no ceder a los términos del empleador, ¿no? Y entre a ver quién tiene más poder en jalar la cuerda, el empleador o el trabajador tiene más poder, se han empezado a generar más conflictos y ha intervenido la policía. Después de que se han empezado a lanzar piedras, han empezado a gasificar y demás, ¿no? Entonces, este tema de relación laboral, como hemos visto en su parte conceptual, puede conllevar a otros elementos más, derivando a situaciones penales para los trabajadores o para el empleador, ¿no? En el caso de este Vita, ¿por qué les hablo de Vita? Porque se ha derivado en temas penales, ¿no? Cuando se ha suscitado ese conflicto entre la policía y los trabajadores, ¿no? Los vecinos de ese lugar han salido en defensa de los trabajadores y han empezado a apedrear las movilidades de los policías. Y se han roto los vidrios de las patrullas, se ha hecho daño a un bien público, como son las patrullas de los policías, ¿no? Los han rodeado, les han metido gas y les han aprendido a todos los trabajadores que han podido. Y cada uno ha sido derivado a las celdas de la policía, ¿no? Actualmente algunos siguen llevando ese proceso, se están defendiendo solos. Pese a que el sindicato tiene su ayuda legal, ese tema ya ha derivado a un tema ya más personal, ¿no? Porque el empleador se ha asociado ya con la policía y los dos son denunciantes para los trabajadores por destrozos de bienes públicos, ¿no? Y los demás que han podido retornar a sus fuentes laborales han ingresado, pero ya con condiciones de que no podían ser parte activa de acciones que el sindicato pueda llamar, ¿no? Entonces surge este tipo de conflictos donde pueden derivarse en situaciones personales ingratas, ¿no? Ha habido una muerte, si no me equivoco, cuando se han empezado a gasificar, ¿no? Un trabajador ha muerto ahí, ¿no? Entonces hay esos tres sujetos y miren, ninguna instancia, cuando ellos han empezado a poner sus carpas en forma de protesta, nadie les ha prohibido, ni la policía no los ha podido retirar, porque son un ente que debe velar el cumplimiento de la Ley General del Trabajo y proteger al trabajador, ¿no? Entonces suele pasar así, ¿ya? El cuarto sujeto que reconoce la Ley General del Trabajo es al Ministerio de Trabajo. Esa es nuestra instancia directa para poder tratar asuntos de temas laborales, ¿no? Y no tengo hoja, sí, no tengo, ya. Entonces lo vamos a poner aquí. Aquí lo voy a poner ya un costadito. El sujeto número 4, ¿no? Es el Ministerio de Trabajo, el MINTRAP. Ahí está, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Esta es la instancia jerárquica y superior en temas laborales, ¿no? ¿Cuál es su misión? Esta institución sí puede sancionar,
¿no? Puede hacer firmar acuerdos valederos entre trabajadores y empleadores en el caso de así conflictos grandes como hemos visto en Vita, ¿no? Otro conflicto grande que ha tenido La Paz también sucedió el año 2018 en Viacha, hay una fábrica Inserpaz. Ahí igualito ha sucedido. Los trabajadores, todo su sindicato han querido tomar la empresa, no han querido, han tomado la empresa, no dejaban entrar a nadie, ¿no? Pero ahí no sé si ha sido estrategia del sindicato o alguna estrategia del empleador. Rápidamente intervino Ministerio de Trabajo, pudo negociar, hacer que ellos negocien, el trabajador y el empleador puedan sentarse y negociar los términos de sus demandas y los términos de sus exigencias, ¿no? En este caso de Vita no ha habido esa intervención rápida, ¿no? ¿Y por qué les digo que debe intervenir? Porque esa es su función del Ministerio de Trabajo al ser el cuarto sujeto del derecho laboral, ¿no? ¿Cuándo tiene que intervenir? Cuando este tercer sujeto, el sindicato, no logra solucionar el conflicto entre trabajador y empleador, va a derivar al Ministerio de Trabajo. No va a convocar a la presencia de un personero del Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo va a escuchar a ambas partes y va a dar una solución en base a la firma de documentos que el Ministerio los reconoce como legales, ¿no? Y ante el incumplimiento de ese acuerdo, y si el conflicto continúa, ya lo va a derivar a instancias ya penales, ¿no? El trabajador va a tener que buscar un abogado experto en términos laborales y el empleador también, ¿no? Y van a ir a tribunales y ahí van a definir la situación de cómo van a solucionar, ¿no? Entonces, la misión de este Ministerio de Trabajo es buscar una solución legal entre ambas partes, en función también a la Ley General del Trabajo, ¿no? Siempre va a ocurrir esto, ¿no? La LGT, Ley General del Trabajo. ¿Eh? Entonces, los cuatro sujetos tienen que ver en temas laborales, sí, necesariamente tienen que estar ahí presentes, ¿no? Con prioridad están el 1, el 2 y por temas de control, ¿no? Están el 3 y el 4, ¿no? Cada uno desde su lugar va a empezar a ver cómo puede solucionar ese conflicto, ¿ya? Entonces, de ahí sale a la luz de que en temas de sujetos laborales encontramos a 4, ¿no? Algunos autores hacen mención a 5 sujetos, ¿no? Las instancias ya judiciales en temas laborales, ¿no? Estamos hablando de juzgados, con sentencias, con presencias de abogados, con un proceso legal, instancias judiciales, ¿ya? Ahora, aquí no cualquier abogado puede asesorarte en términos de conflictos laborales, ¿verdad? Los que están en carrera de Derecho saben que hay especialidades, ¿no? Tiene que ser un abogado perito que domine y que conozca bien la Ley General del Trabajo y todos sus otros reglamentos para poder defenderte. Su especialidad laboral tiene que ser, ¿no? ¿Cuándo ocurren aquí estas situaciones de que el sindicato no ha podido solucionar y han derivado al ministerio? El ministerio no ha podido solucionar pese a la firma de algún documento y ya ha dado curso a instancias judiciales. Generalmente ocurre por despidos injustificados, ¿no? O por no pago de beneficios sociales, el quinquenio, por ejemplo, ¿no? Entonces, un trabajador, si ve que está siendo afectado en los derechos que él tiene como trabajador, puede acudir a las instancias sindicato y luego pasar al ministerio y luego pasar a instancias judiciales, ¿ya? Entonces, esos son los sujetos con los que trabaja la Ley General del Trabajo, el derecho laboral, ¿no?
Desde la parte contable, ¿quiénes nos va a interesar a nosotros? Este primer sujeto, el trabajador, ¿no? Yo tengo que saber cómo ha ingresado a la empresa. Ha ingresado bajo contrato escrito, ha ingresado bajo contrato verbal, cuándo es su fecha de ingreso, ¿no? Entonces, todos esos datos me va a interesar a mí del trabajador, ¿no? Para poder conseguir esos documentos, esos datos, en cada empresa se tienen los famosos currículums vitae. Debido a escuchar eso, ¿no? En todo lado se presentan los famosos currículums. Los famosos currículum vitae, ¿no? ¿Qué contiene estos famosos currículum vitae? Contiene en su primera estructura todos los datos personales y después ya contiene los datos de formación profesional, experiencia laboral, capacitación y demás, ¿no? Currículum vitae. Algunos llaman hoja de vida, ¿no? La hoja de vida es un resumen de lo que es el currículum vitae, ¿ya? ¿Qué los diferencia? Eso siempre me preguntaban. No es lo mismo, no es lo mismo. La hoja de vida es un resumen, puede ser una hojita, ¿no? El currículum vitae tienes que adjuntar en tu currículum, o sea, en la parte donde has descrito algunos formación, experiencia, tienes que adjuntar documentación, ¿no? Fotocopias de tus cursos, de tus memorandos donde has estado. Se debe adjuntar documentación, ¿no? En la hoja de vida no es requisito, es un referente la hoja de vida, ¿no? Entonces, de esa forma es que nosotros lo vamos a entender a este sujeto trabajador, ¿no? Tengo que saber yo todos esos datos, fechas de nacimiento, dónde vive, alguna referencia personal, de número, si tiene correo electrónico, todo lo que implica al trabajador como tal, ¿no? Entonces lo va a tener ahí en su currículum vitae. Esto generalmente está en la parte de recursos humanos, ¿no? Porque es ahí donde toda la parte de trabajadora va a armar ahí su file y va a empezar a realizar el ingreso a la empresa a través del marcado de un libro de asistencia, ¿no? Ahora tenés los biométricos, pones tu huella digital, el pulgar o la huella que te han programado y marca tu asistencia, ¿no? Entonces, desde la parte contable a nosotros nos interesa más este sujeto, ¿no? El sujeto número 1, que es el trabajador, ¿ya? Pero desde la parte normativa reconoce a otros más, a otros sujetos más, el empleador, el sindicato, el Ministerio de Trabajo y las otras instancias judiciales, ¿ya? ¿Hay alguna consulta de este tema 2? ¿Hay alguna consulta? Ninguna. Ya. Le vamos a preguntar a quienes están. Elvira Mamani, ¿está? Elvira, ¿me escucha? Sí, ¿Cuáles son los sujetos del derecho de trabajo? ¿Cómo, licenciada? No la escuché bien. ¿Cuáles son los sujetos del derecho de trabajo? El empleador y el obrero. ¿Quién más? El patrón. ¿Quién más?
El sindicato del trabajador Ya. ¿Quién más te falta? y el Ministerio de Trabajo. Muy bien. El patrón o empleador es el mismo sujeto, no son diferentes. ¿Ya? Bien, Elvira. Bien. Eva Quispe. Eva Quispe. ¿Puede darme algunas características del primer sujeto, del trabajador? Sí, bueno, se divide en dos. El primero es el obrero que va a realizar trabajos manuales y el otro es el trabajador que va a trabajar más intelectualmente y sería el empleado. Ya. Ahí va Priscila. Ya. A ver, voy a lanzar una pregunta. ¿El trabajador puede ser persona jurídica? No dice, No. tiene que ser una persona natural, ya que va a realizar el trabajo, ya sea físico o intelectual. Muy bien. Cruz Vilca. El trabajador debe ser sí o sí persona natural. Recién le podemos aplicar la Ley General del Trabajo, ¿no? Porque es una persona, tiene derechos y obligaciones, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que tiene un carácter insuito personae, insuito personae, ¿no? Es decir, el trabajador a quien están contratando, esa persona debe ir a realizar la actividad laboral. No puede enviar a otra persona. Si en el contrato dice Geraldine Susan Cruz Vilca, tiene que ir Geraldine. Por eso presentas en su currículum vitae con la fotito, con todo, para que identifiquen a la trabajadora, ¿no? Entonces no hay esa figura de que alguien firma un contrato de trabajo, pero va otra. No existe eso. Ya es la función es intuito personal, que toda la acción es personal. A quien se contrata debe ir a trabajar. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Gracias, Geraldine. ¿Dónde está? Luis Wilmer. Luis Wilmer. Luis Wilmer. No está atento. Pablo. Pablo. Pablo Marcelo. Pablo Marcelo está. No está atento. Pablo Marcelo Salgado. Ya. William Lesnar. William Lesnar. Un poco está atento. Mónica Paola Quispe. Los poderes que ha salido. Sí, Lice. Mónica, ¿algunas características del empleador me puedes dar? Yo soy de la calle. Pero puedes hablar. Es tu derecho de hablar en vía pública. Quispe Mónica. ¿Nada, Mónica? ¿Se me escucha, Lice? Sí. Lice, Sí, le escucho.
Bueno, el empleador es aquella persona que puede emitir un contrato de trabajo con derecho a remuneración o salario. ¿El empleador? Sí, el empleador es aquella persona que tiene el derecho de poder contratar. O sea, es como el jefe, o bueno, en este caso puede ser, digamos, el gerente, quien tiene, digamos, la obligación de poder emitir un contrato al trabajador o al empleado. Ya, ¿y quién tiene derecho a cobrar un salario? El empleado. Ah, ya. Ya. Mónica Caviña. Ya. Muy bien. No sé si el grupo 2 está en sala. El grupo 2. Sí, licenciada. Ya, ¿están listas para desarrollar? Hola, ¿están listas? Buenas noches, licenciada. Sí, estamos listas, licenciada. Un minutito, por favor. Ya. Mientras van alistándose las compañeras, nos van a explicar ellas cómo se relacionan estos dos sujetos principales dentro de la Ley General del Trabajo, ¿ya? El derecho laboral. En el sujeto 1 y el sujeto 2, entre el trabajador y el empleador o patrono, ¿ya? Entonces les vamos a esperar a ellas. El tema que ellas van a exponer tiene mucha controversia, ¿no? Aunque la ley reconozca el tema verbal, ¿no? Llegado el momento, ese verbal se esfuma, es como los documentos mercantiles. Si no hay documento fehaciente que respalde esa relación o esa transacción, ¿cómo puedo probar? ¿No? Y nosotros sabemos que en temas judiciales o penales, las pruebas son las que pueden determinar una sentencia, ¿lo ven? Entonces ellas nos van a explicar ese tema, ¿ya? Me avisan por favor si van a compartir. Si no pudieran compartir el material, envíenlo al grupo y lo vamos a compartir desde aquí. Está bien, Lice. Un momentito, por favor. Ya, vamos a ir esperando. Estas son 3 compañeras: Belmonte Iblin, Calizaya Lisette y Chambi Gisela. Ahí está. Mientras van alistando, por favor, si alguien tiene dudas del anterior, el tema 2, sujetos. Sí, estamos 25. Siga. Ya tenemos, ¿está cerca? Ya, estamos ahí. Me avisan por favor si no lo tuvieran listo para que yo pueda explicar, ¿ya? Ya, licenciada, voy a comenzar con con la exposición del tema. ¿Ya? Escuchamos.
Licenciada, usted tiene, por si acaso, las diapositivas. Creo que le he enviado a mi grupo. No sé si lo puede compartir, por favor. A ver, el informe yo tengo, el informe sí lo han enviado. Yo lo voy a compartir. Esperemos a ver. ¿Han enviado? Tengo el de Wilson en el grupo. Sí, dice que Gisela lo va a compartir, licenciada. Ya. Y yo voy a comenzar con el tema. Muy bien. Muy bien, muy bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado exponer el tema de el contrato laboral. Este tema con respecto a lo que es el contrato laboral es muy importante porque nosotros como empleados o como trabajadores o en el otro caso del empleador, es necesario tener la información sobre lo que es el contrato de trabajo, qué categorías y tipos de contrato existen según la dirección del Código del Trabajo. Es sumamente importante puesto que para el empleado o el empleador existen diferentes marcos legales al momento de comenzar un contrato o dar por finalizado este. De acuerdo a lo que es las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, se regulan por el Código del Trabajo. En cuanto a lo que es un contrato de trabajo, el concepto prácticamente es un acuerdo entre partes, ya sea escrita o verbal. Este contrato tiene que estar prácticamente, tiene que haber lo que es un cumplimiento ante el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a lo que se llama, lo que son las exigencias que exige, de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, están lo que son los aportes, el salario mínimo. Entonces, prácticamente este contrato tiene que por lo menos tener lo esencial, que sería el salario mínimo que tendrían que tener todos los empleados. Ahora, de acuerdo, en sí, el contrato de trabajo es un convenio, como les decía, ¿no? Y de acuerdo a lo que es la Ley General del Trabajo, el contrato dice: el contrato de trabajo es el acuerdo verbal o escrito en virtud del cual una persona, trabajador o trabajadora, se obliga a prestar servicios de manera personal a favor de otra, empleador o empleadora o empleador, bajo condiciones de relaciones de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador. La prestación de trabajo por cuenta ajena, la percepción de remuneración, salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones, conforme establece el artículo 2 del Decreto Supremo número 28699 del 1 de mayo del 2006. Ahora, con respecto a lo que es el contrato individual, este contrato individual es aquel el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a prestar servicios personales para una persona física o jurídica denominada el empleador, para la dependencia y subordinación de quien a su vez obliga a pagar estos servicios con una remuneración. De acuerdo al artículo 5, el contrato individual del trabajo es aquel en virtud del cual una o más personas obligan a prestar sus servicios manuales o intelectuales a otra u otras. Este contrato, también de acuerdo al artículo 6, el contrato individual del trabajo constituye la ley de las partes, a reserva sus cláusulas no impliquen una renuncia del trabajador o cualesquiera derechos que lo son. También, a ver, un momentito. Ahora, en el contrato también, de acuerdo al artículo 7, el contrato individual de trabajo deberá contener por lo menos las siguientes estipulaciones. O sea, eso hay que tomar mucho en cuenta.
porque son lo que es lo más importante, porque son los nombres y apellidos, apellido paterno, materno, razón social de los contratantes, edad, nacionalidad, el estado civil y domicilio del trabajador, naturaleza del servicio y el lugar donde será prestado, denominación de si el trabajo o servicio se efectuará por una unidad de tiempo, obra, por tarea o destajo por dos o más de estos sistemas. Monto, forma, periodo de pago de la remuneración acordada, plazos de contrato, lugar y fecha del contrato, inscripción de sus herederos con indicación de nombres y edad para los efectos de las disposiciones concernientes a la reparación de riesgos profesionales. Hasta ahí espero esté bien, licenciada. Con respecto a este tercer punto, no sé si está bien lo que he logrado en la investigación, es con respecto a los elementos típicos del contrato, licenciada. No sé si estoy equivocada, pero he logrado conseguir lo que es en sí que el trabajador... Un ratito, por favor. No sé si está bien, licenciada, lo que es los elementos típicos del contrato laboral, que el trabajo se realice en un local o centro de trabajo determinado por el empleador, que el servicio sea prestado durante la jornada legal habitual, que el contrato de trabajo haya sido celebrado de manera indeterminada, se elabore de manera exclusiva para un solo empleador. Eso es con respecto a los elementos típicos. No sé si está equivocada la investigación, licenciada. Tal vez usted me pueda corregir. Continúen nomás, finalizando yo voy a hacer algunas correcciones, ¿ya? Está bien, licenciada. Va a continuar mi compañera, licenciada. Usted es Evelyn, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya. Sí. La exposición de la parte que ustedes están hablando, la valoración es personal, ¿ya? El material y la presentación y la creatividad sí es grupal. Entonces usted es Evelyn. Ya. Adelante. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. Licen, ¿se escucha, verdad? Escucho yo perfectamente. Ya, gracias, licenciada. Bueno, continuando, vamos a ver la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. La naturaleza jurídica del contrato del trabajo es un contrato especialísimo, autónomo y producto también de un derecho autónomo, mucho más importante que del arrendamiento, la compraventa, el mandato sociedad dentro del campo civil. Porque aquí entra en juego la misma persona, que como podemos ver en el gráfico, que es el trabajador, que se pone al servicio de otro a cambio de un salario. Entonces, este contrato se caracteriza fundamentalmente por este vínculo de subordinación y de dependencia que hay entre el trabajador que realiza la obra o el servicio y el empleador que es el quien da las órdenes. Entonces, nosotros sabemos que el hombre no puede ser objeto de venta, pero sí puede ser objeto de venta su fuerza de trabajo. El trabajador no cede su fuerza de trabajo, sino que se limita a ponerla a disposición del empleador. Y el empleador ahí decide si lo va a utilizar o no. Es por eso que los empleadores, tanto los empleadores como los trabajadores, son acreedores y deudores recíprocos, porque entran en obligaciones. Por ejemplo, la obligación de un trabajador implica el deber de diligencia,
el deber de obediencia, el deber de prestar personalmente el servicio en la forma o en el tiempo o en el lugar convenido. Y la obligación del empleador ya es pagar el salario, tiene que pagar su salario completo, ya sea de una manera efectiva o como hayan acordado. También puede pagar personalmente o ya tal vez contando con su representante que ya ha sido autorizado. Ahora vamos a pasar al contrato de trabajo sui generis. Este contrato de trabajo se trata en la obligación de una persona física que, como sabemos, es llamada trabajador, y la otra que es llamada el patrón. Por sus características de sui generis, la simple prestación laboral por sí sola genera las mismas consecuencias jurídicas que en el contrato, aunque la ausencia expresa la voluntad de las partes. Entonces, actualmente las partes pueden disponer lo que gusten al celebrar un contrato, siempre y cuando sea lícito y no afecte al interés público. Esto es a colectividad. Entonces, el contrato de trabajo adquiere un carácter sui generis por cuanto la voluntad de las partes se encuentra limitada o regulada del Estado. Esto especialmente va dirigido a la parte más débil, que en este caso sería el trabajador. Los requisitos de validez del consentimiento. En el Código Civil, en el artículo 452, encontramos 4 requisitos de validez del consentimiento. Uno es el consentimiento de las partes, el otro es el objeto, el otro es la causa, y el último la forma, siempre que sea legalmente exigible. Entonces podemos decir que el consentimiento de las partes es la manifestación de la voluntad para celebrar un contrato, obvio, de ambas partes. Y el objeto tiene el fin que persiguen las partes que ya se han suscrito en el contrato. La causa constituye los elementos estructurales del trabajo, y la forma de los contratos. Entonces, bueno, sabemos que hay muchas formas de los contratos, y por ejemplo el contrato de un anticrético es necesario que sea realizado y escrita ante una entidad pública, en este caso un abogado, para que pueda tener validez. Y también hay otras formas de contrato. Eso sería, licenciada. ¿Ya? Buenas noches, licenciada. ¿Me escuchas? Adelante. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Y seguidamente yo voy a explicar sobre los requisitos de validez del consentimiento. Todo acto jurídico de cualquier naturaleza es reunirse de ciertos requisitos, sin cuya concurrencia en acto jurídico. Los requisitos de existencia, así también todo el acto jurídico, es ciertos requisitos de validez. Aquí también son la declaración de voluntad, pluralidad de partes, reglas de derecho entre las partes. La pluralidad de partes
es decir, que deben concurrir personas distantes, capaces de emitir una declaración de voluntad. Declaración de voluntad es una composición voluntaria de intereses, en la cual de las dos partes lleva los intereses, cuenta de los puestos. Las reglas de los derechos entre las partes es la concurrencia en la declaración de voluntad. Deben entender de reglar los derechos en las partes, no se persiguen en la finalidad que no hay en el contrato. También el requisito de validez de la causa. La causa debe reunirse siempre en los requisitos de alcitud, existencia y verdad de existencia de causa. También en un sentido objetivo de la causa es función económico-social del contrato en el cual compra de venta. En el intercambio de cosas, objetos para el precio. El consentimiento. Voy a ir a los tipos de contrato. En un contrato de trabajo es un acuerdo entre los empresarios y el trabajador. Su determinación de servicio por cuenta del empresario bajo su dirección a cambio de una retribución, es decir, a un salario. Con los últimos años se ha hablado mucho, con la cual se ha entendido en varias ocasiones reducir al máximo de la tipología, es decir, del contrato. Es el licenciado. Gracias. Ya, muy bien. Se han organizado perfecto. Me alegra que hayan podido trabajar así. Vamos a hacer algunas aclaraciones respecto a este tema del contrato. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla para habilitar la pizarra. Me van a indicar si están viendo, ¿ya? Estaba borrando aquí. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, Lice. Muy bien. licenciada. Muy bien. ¿Por qué ustedes deben saber esto del contrato? ¿Ya? Pero nosotros estamos en la parte contable y no requerimos saber, más al contrario, sí o sí deben saber, ¿no? Cuando hay un contrato de por medio, es decir, un documento, va a suceder lo siguiente, ¿no? Dentro de los sujetos hemos identificado a dos personas con prioridad que desarrollan todo el accionar del tema legal desde la parte laboral, ¿ya? ¿Cómo se relacionan estos sujetos? No es que van y conversan y luego ya empieza a trabajar. La Ley General del Trabajo le exige a estas personas, a los que ofertan espacios laborales, a que pueda dar cumplimiento a lo que pide la ley, ¿no? Esa relación que habla de trabajador y empleador tiene que plasmarse en un documento. Este famoso documento es lo que nosotros conocemos como contrato, el contrato laboral, ¿no? Este contrato laboral es clave cuando se suscitan problemas de despido, problemas de pago de salarios, problemas de usurpación de funciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a representar la presencia de este contrato? Simplemente es la relación jurídica entre ambas personas, entre el trabajador y el empleador, ¿no? Gracias a ese contrato, los dos van a armar un vínculo
laboral, una relación jurídica laboral, ¿no? Ahora las compañeras han mencionado en los tipos de contratos, ¿no? Los siguientes detalles. Puede haber un contrato escrito que menciona la Ley General del Trabajo, o puede haber un contrato verbal, ¿no? ¿Qué entendemos por verbal? A ver. ¿Qué se entiende? Muy bien. Solamente han acordado en palabras. Es decir, el trabajador ha ido y ha conversado con el empleador le ha indicado: esta va a ser tu función, tu horario de ingreso es tanto, vas a percibir tanto y requiero tus servicios hasta tal fecha. Y dependiendo a una evaluación puedes quedarte o no. Generalmente sucede esa conversación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de verbal, no hay un documento, algo donde haya la firma de las dos personas, de los dos sujetos, para poder iniciar cualquier acción legal, ¿no? Entonces la ley le exige con prioridad a esta persona que realiza actividad económica llevar sus relaciones laborales de forma escrita, ¿no? Ese contrato escrito es la única garantía para el trabajador, ¿no? ¿Garantía de qué? De que le cumpla lo que le ha ofertado el empleador. Si le ha indicado que él va a trabajar de lunes a sábado hasta el mediodía, el trabajador debe cumplir ese horario. Si le ha indicado que va a ingresar a las 7 de la mañana y su horario de almuerzo va a estar en un periodo reducido porque la institución trabaja horario continuo, el trabajador tiene que aceptar y dar cumplimiento, ¿no? Entonces, ese contrato para el trabajador representa la garantía de cumplir en ciertos detalles la función que va a ir a desarrollar dentro de la empresa, ¿ya? Ese contrato, para que tenga validez, si en algún momento llegara a suceder algún conflicto laboral, requiere que contenga ciertos elementos, ¿no? Es lo que Evelyn ha socializado y me preguntaba si estaba bien. Están bien los conceptos ahí, pero lo vamos a apropiar con los siguientes, ¿ya? Hablamos de elementos típicos del contrato cuando hacemos referencia a los elementos que generalmente deben estar dentro de un contrato de trabajo, ¿ya? Hablamos ahí del primer elemento, ¿no?, que hace referencia a prestación personal. Este término de prestación personal hace referencia a lo que les ejemplificaba en el primer tema, el tema de los sujetos, ¿no? Si el trabajador es el Pepito Pérez, ese Pepito Pérez tiene que ir a la empresa y desarrollar la actividad. No puede ir otra persona, no puede ir Condorito ni el otro, el Pepito, nada. El nombre que está indicando en el contrato de trabajo, ese nombre, esa persona físicamente en persona tiene que ir, ¿no? De esa forma se entiende prestación personal. Cada uno de nosotros está prestando un servicio dentro de la empresa, ¿ya? Prestación personal, ¿no? No puede enviar a otra persona, ¿no? Es la segunda condición que debe indicar este contrato, es la subordinación y dependencia. Y esto no les gusta a muchos y suelen perder su actividad laboral. ¿Qué entienden por subordinación? A ver, ¿qué será subordinación? Ya. ¿Qué más? Dice, ¿es una cadena de mando? Muy bien. Apellido de los que han participado hace un momento más. Nina Esteban Andrea. Nina.
¿no? Ahí donde termina. Después, William. Tu audio está grave, ¿no, William? Sí. Ya. Subordinación y dependencia general, como la compañera dice, que es una cadena de mando. Esto viene de los ámbitos militares y policiales, ¿no? Cuando tú firmas contrato, te estás subordinando a lo que el empleador y patrono te diga que tienes que realizar. Te vas a subordinar a los mandatos del empleador, ¿no? Si requieres algún permiso familiar que no tenga nada que ver con tema de salud, quien te va a autorizar va a ser el empleador. Así solito no puedes disponer, porque estás bajo un contrato. Aquí hay un documento y ese documento te subordina a tu empleador, ¿no? Si en tu contrato dice que tienes que ser un trabajador viajante, tienes que hacer actividades fuera de tu lugar de origen, tienes que ir. Ahí no puedes contradecir lo que te dice el patrono o el empleador. De esa forma entendemos subordinación. Nos subordinamos a lo que nos dicen las autoridades, ¿no? Dependencia, porque de esa actividad laboral que vas a realizar, tú dependes económicamente de tu empleador. Por esa actividad que realizas, ¿qué nos va a entregar al finalizar un mes? Sueldo o salario. Muy bien. Sueldos y salarios. Dependes de esa persona. Entonces, en el contrato va a estar esta subordinación y dependencia. Ahorita os voy a mostrar un ejemplo de contrato, ¿no? El 3 me dice el determinado tiempo, continuidad del contrato laboral, ¿no? Este tema de continuidad va a depender mucho de la política de la empresa. Generalmente dice algunos términos de aprueba, van a escuchar eso, ¿no? Continuidad. Está a prueba, dice, ¿no? Pero ese término a prueba significa un tiempo para que la empresa pueda ver cómo te desempeñas, ¿no? Para dar continuidad a tu contrato laboral o simplemente se deshace el contrato, ¿no? Y el siguiente me habla de la jornada laboral, es decir, cuánto tiempo vas a estar en actividad laboral dentro de esa empresa. La jornada laboral, ¿no? ¿De qué hora a qué hora es tu actividad laboral? Te va a indicar ahí en el contrato, tiene que estar bien clarito, ¿no? Para que no haya malinterpretación de ambas partes, ¿no? Y el término, el otro requisito, oneroso, porque lo tienes que hacer de buena fe, ¿no? Todos los trabajadores tenemos la necesidad de trabajar, sí. No por esa misma necesidad y porque al final me van a entregar un sueldo y salario, es decir, un pago, el trabajo que yo realizo en esa empresa tiene que tener carácter oneroso, tengo que ser real, verídico, honesto, transparente, responsable con mi empresa, ¿no? Y muchos trabajadores se logran familiarizar tanto con la empresa que lo cuidan hasta que se vea su parte personal afectada, ¿no? Si la empresa ha entrado en pérdida, el gerente conversa con los trabajadores, haremos un esfuerzo, vamos a incrementar horas de trabajo. Y el trabajador, en gratitud a ese año, a todos esos años que la empresa lo ha acogido como trabajador y le ha dado esa posibilidad de cubrir sus gastos o necesidades básicas, lo hace, ¿no? Aunque esté fuera de la norma. Lo hace de buena fe porque sabe que si afecta a la empresa, ¿qué va a pasar con esa fuente laboral? Puede que se cierre, ¿verdad? Puede que la empresa cierre, decida cerrar y los trabajadores van a estar desempleados. Entonces, todo acto que realice el trabajador dentro de una empresa tiene que tener ese carácter oneroso, de buena fe, ¿no? Y el último me dice intervención estatal. Ahorita van a ver dónde ingresa esto.
Esos contratos que nosotros firmamos como empresas con nuestros trabajadores se van con copia al Ministerio de Trabajo. No es que se queda solamente en la empresa, se firma unos 3 o 4 copias, dependiendo la necesidad, y una se va al Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? De que el ministerio revisa y ve si estos elementos típicos están dentro del contrato, si se está mencionando cuánto va a ganar, su horario de trabajo, ¿no? ¿Qué otros elementos más tienen que estar dentro de ese contrato? La intervención estatal, ¿ya? Ahí es a través del ministerio, el Estado está presente en estos contratos, ¿no? Entonces tiene esa connotación. Lo que ha explicado las últimas 2 compañeras vienen a representar ya el elemento esencial desde la parte jurídica. Cuando la compañera decía, hay elementos sui generis, ¿no ve?, del contrato, hace referencia a instancias judiciales, ¿no?, cuando se generan conflictos. Y cuando llega un contrato escrito a una instancia judicial, lo que hace el juez es revisar el contrato. Si en el contrato está lo que el trabajador está demandando o lo que el empleador está exigiendo, ¿no? Entonces ese contrato tiene que tener esos consentimientos legales. Y uno de ellos que siempre genera esa característica de que nadie te obliga a un acuerdo mutuo. Tanto el trabajador debe estar de acuerdo en pertenecer a la empresa bajo un contrato, y el empleador tiene que estar en acuerdo voluntario de que un trabajador va a ser parte de su empresa. Ahí nadie los puede obligar, nadie no puede ejercer presión de ninguna manera, de ninguna naturaleza, para que se firme el contrato entre estas 2 personas, ¿no? ¿Cuál es la función de esas características? De que en algún momento ese contrato puede llegar a ser prueba en las instancias judiciales, ¿ya? Entonces tiene esa connotación de contrato. Contablemente, ¿de qué nos sirve? Nos sirve desde la siguiente postura. Voy a socializar 2 modelos de contrato. Las compañeras han sido claras, ¿no? No hay un modelo específico, va a ser de acuerdo a necesidad de la empresa. Es como el plan de cuentas, lo van a ir creando, pero tienen que estar elementos centrales, lo que habíamos indicado, ¿ya? Este es un formato que hace 8 años puso el Ministerio de Trabajo, ¿no? Aquí, ¿ya? Viene esta connotación, contrato de trabajo. Sí o sí debe decir contrato de trabajo, no solo debe ir la palabra contrato, ¿no? En tema laboral, desde ahí, desde el título del documento, es que suele ser observado, ¿no? En la primera parte, generalmente se detallan las partes que intervienen en ese contrato. Está el empleador, ¿no? Y está el nombre del trabajador. Aquí. El objeto le llaman. Consta que yo, nombre tanto, he sido contratado para desempeñar, ¿no? Dice, ¿no? El trabajador. Las 2 personas tienen que estar. ¿Qué datos entra? El nombre del gerente, generalmente, que hace los contratos, sus datos personales, ¿no? Si es mayor de edad, hábil por derecho, términos legales que nuestros representantes legales dentro de las empresas van a ir redactando, ¿no? Ahí pues están los datos del empleador, ¿no? Y aquí en este segundo, por ejemplo, en este modelo, el objeto llega a ser el trabajador como tal y la actividad que va a realizar. En este caso dice, conste que yo, en nombre del empleado, dice, he sido contratado para desempeñar el cargo de en SA para realizar las tareas de. Va a enumerar uno por uno qué tareas tiene que realizar, ¿no?
¿De qué le sirve eso a la empresa? Que en algún momento el trabajador no niegue la actividad que le está indicando que realice, ¿no? Y las que serán asignadas mediante instrucción escrita emanada por el empleador, dice. Ya estoy mostrando el carácter de subordinación. Todo lo que el empleador me instruya, el trabajador debe realizarlo, ¿no? Y va a estar ahí todo. Aquí está el tema del sueldo, ¿bien? El empleador acepta el compromiso asumido por el trabajador en las condiciones establecidas, dice, ¿no? Reconociéndole un salario mensual de bolivianos, dice, aquí va a ir un monto específico, ¿no? De esta suma que constituye el total ganado se le efectuarán los descuentos establecidos y admitidos por las leyes aplicables. Le está haciendo conocer que si le ofrecí 3.000, esos 3.000 va a tener que descontar todos los retención de descuentos que tienen bajo ley laboral, ¿no? Ahí está el carácter de subordinación y dependencia, ¿no? El plazo y conclusión del contrato hace referencia a la jornada y a la continuidad y ajenidad, ¿no? El presente contrato es suscrito a plazo fijo, ¿no? Por tantos días, de qué fecha está iniciando y a qué fecha está terminando, ¿no? Fecha en que cesarán todos sus efectos sin necesidad de aviso judicial o extrajudicial, no habiendo lugar a la tácita reconducción del contrato, ¿no? ¿Qué significan estos términos? Fecha de inicio y fecha de término indica cuánto tiempo va a estar ahí el trabajador, cuántos días, hasta qué fecha va a concluir, ¿no? Y si ha firmado este contrato, este trabajador no va a poder ir a otras instancias para que lo vuelvan a recontratar. Eso indica acá, no habiendo lugar a la tácita reconducción del contrato, no hay forma. A él lo están contratando por esa cantidad de días que ha iniciado en esta fecha y debe terminar en esta otra fecha, ¿no? No puede llevarlo este contrato, ¿no?, a ninguna instancia judicial o extrajudicial. Está cesando en esta fecha de término, ¿no? Está cesando en esta fecha de término, va a cesar su contrato laboral, ¿no? Entonces, están ahí. Esta es una estructura básica de contrato, ¿eh? Lo toman como una declaración jurada, sí, ¿no? Aquí declara que herederos, en algún caso de que suscite alguna situación de fallecimiento, a quienes va a corresponder los beneficios del trabajador, ¿no? Y la aceptación. En este contrato constituye ley entre ambas partes y es firmada por ellas en doble ejemplares, original y una copia de igual contenido, valor legal, en conformidad con cada una de las cláusulas y condiciones que se detallan precedentemente, obligándose a su leal y estricto cumplimiento, dice. Ahí está el término oneroso, obligándose a su leal y estricto cumplimiento, ¿no? Aquí, en un formato anterior, el ministerio ponía un cuadradito para que vaya el visto bueno del ministerio, ahí, ¿no? Con el tiempo iba desapareciendo el cuadradito y simplemente dan vistos buenos, ¿no? Ahí está el nombre del empleador y el nombre del empleado, ¿no? Entonces, este documento es el que va a armar la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿no? Y están todos los detallitos que ha indicado las compañeras, ¿no? El tema de prestación personal, por eso va aquí el nombre. Yo, dice, tanto el nombre del empleado va a ir ahí, ¿no? ¿Con qué cargo está realizando? Incluso algunos se toman un artículo específico. En sí. Este es otro modelo, ¿no? Es más extenso porque le hace conocer hasta lo que no debe hacer. Aquí. A ver, vamos a ver. Este otro modelo.
contrato individual de trabajo, ¿no? Suscribe la empresa BCCA legalmente establecida y representada por el gerente, donde menciona, esta batería, ya. En la primera parte siempre van los datos de la empresa, ahí, ¿no? La suscripción del presente documento, está ahí el objeto del contrato, el cargo y las funciones específicas que van a detallar, ¿no? Cláusula tercera, paga semanal, quincenal, mensual, ¿cómo va a ser su pago? ¿No? Y miren aquí, el trabajador. El trabajador que se obliga a labores con honradez y bondad, cobrar por los intereses y precios de empresa. Ahí están los fondos. Se obliga a convivir responsabilidad. A todos se obliga el trabajador en la primera obliga a cumplir determinada con los mayores llamada de atención de una primera instancia, proceder al retiro de acuerdo al amparo del artículo 16 ley, ya le hace conocer al trabajador ciertos artículos de la Ley General del Trabajo, ¿no? Se obliga a concurrir puntualmente a sus labores en los horarios establecidos, dice, ¿no? Autorizado debiendo registrar su asistencia por la gerencia, el reloj tarjetero, libro de asistencia, registro biométrico y otros, ¿no? Debe entregar la documentación que la empresa le requiera y sea dentro del plazo perentorio que se considera. La de trabajo de la empresa es si le impide viajar, estipula algo así, viajar sin reclamo alguno. 11. Y es la cláusula quinta, duración y causales de rescisión del contrato. ¿Cuánto tiempo va a durar? El respondente a partir de él. ¿Cuándo va a ser causa sindical, es decir, romper el contrato? Por 3 meses, mediante memorando, con cuya obligaciones desobedeciere, resistiere o no cumpla con lo establecido en la cláusula cuarta, por no asistir a su fuente de trabajo, o estar bajo efectos de estupefaciente o cualquier otra sustancia controlada. Todo, si se dan cuenta, y aquí al momento de firmar el trabajador no le dice a la empresa y dónde están sus obligaciones, no le dice a la empresa, no, la empresa con el contrato se cuida la espalda, sabe que ese contrato tiene un valor legal y que más adelante puede él acudir y mostrar toda la documentación de respaldo si el trabajador le genera alguna demanda o algo, ¿no? Este es bien largo, este contrato, ¿no? Le hace conocer ahí al trabajador todo lo que le puede suceder si él no se subordina o si él no trabaja de manera onerosa, ¿no? Obligación de la empresa. La empresa se compromete a cumplir con todas las disposiciones en materia social a favor del trabajador. Ese es el único artículo que está ahí para la empresa. El resto, toditos son obligaciones del trabajador, ¿no? Ahí está, el presente contrato se funde y se regirá bajo las normativas sustantivas y adjetivas laborales bolivianas, ¿no? Conformidad, el tema de acuerdo voluntario. Los dos están conformes y firman, ¿no? Y debajo el visto bueno del ministerio, ¿no? Entonces, este contrato, desde la parte contable, a mí me sirve toda la primera parte donde indica los datos del trabajador, ¿no? Desde cuándo va a ingresar a trabajar
Si el trabajador ya gana antigüedad y el dato de fecha de ingreso yo tengo que saber para poder calcular su bono antigüedad. No cuándo ha ingresado. Y ahí hay un artículo que decía a partir de cuándo está realizando este contrato, ¿no? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué función va a cumplir? ¿No? Su rol y salario va a depender de ahí. Yo no voy a estar dando momentos de llenar anillas. Con este dato del documento o contrato voy a trabajar. Han acomodado, el contrato laboral tiene esta esencia, ¿ya? Lo va a percibir. Entonces